La gran comisión que nuestro Señor Jesucristo le dio a la iglesia no contempla que la iglesia tenga que convencer al mundo de que ella es infalible. Cristo solo mandó a la iglesia a predicar su palabra. La palabra de Dios ya cuenta con la autoridad de Dios y el Espíritu Santo se encarga de poner convicción a los oyentes de que el Evangelio es la verdad de Dios. Así que Dios no necesita nada más. De hecho, el que una persona o institución religiosa se autoproclame como infalible sería inútil en torno a convencer la conciencia humana, pues para que una afirmación o postulado sea relevante, debe primero ser creída. Y por si acaso no nos hemos dado cuenta, aún tras 21 siglos, la conciencia humana no ha sido convencida ni por el catolicismo romano ni por el cristianismo. Incluso, aunque la Iglesia Católica Romana por siglos ha perseguido, quemado, torturado y matado, ha sido incapaz de cautivar la conciencia de millones de personas. Y la razón es porque Dios creó al hombre con una conciencia libre. Para que el hombre crea, es necesario que el Espíritu Santo persuada su conciencia. Y esto nadie lo puede hacer sino Dios. Y aún así, muchos se resisten a Dios. Si muchos incluso pueden resistir a Dios mismo, ninguna institución religiosa pudiera tener la capacidad de convencer la conciencia, aunque ésta alegue ser infalible. La infalibilidad de la iglesia o de cualquier institución religiosa pudiera ser cierta, pero eso sería irrelevante en torno a la fe humana, porque para que un postulado tenga relevancia en la conciencia humana, debe primero ser creída. Veamos los números. La Iglesia Católica Romana, con su autoproclama de ser infalible, en solo esta generación no ha convencido a más de 5.000 millones de personas. Por otro lado, más de 1.000 millones de excatólicos están convencidos de que la Iglesia Católica Romana es falsa. Así que, como vemos, de nada le ha servido a la Iglesia Católica autoproclamarse como infalible. Por otro lado, los evangélicos sin ínfulas de infalibilidad y solo con Biblia pura ya cuentan con 1.000 millones de seguidores creyentes férreos, empatando en números a los católicos que tienen supuestamente 21 siglos de ventaja. La Iglesia Católica, tras siglos de historia, cada vez está peor. Sus constantes escándalos y sus ansias de ser tiranos de la conciencia humana solo ha traído desgracia y deshonra a su autoproclamada infalibilidad. Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro recibió la revelación directamente del Padre sobre la identidad de Jesús. La roca de la iglesia es la experiencia donde un ser humano recibe la revelación del Padre de la identidad de Jesús, convenciendo su conciencia de que el Evangelio de Cristo es la verdad. Quien conoce por revelación y experiencia personal la identidad de Jesús, lo que Él puede hacer y lo que hizo por nosotros, posee una fe inconmovible, sólida y fuerte como una roca. Y este es el fundamento de la iglesia. La iglesia es sólida como la roca cuando sus miembros tienen una fe sólida como la roca. La palabra de Dios debe llevarnos a la experiencia donde el Padre nos revela a Cristo. El que busca la verdad
y ama a Dios con todo su corazón, recibirá, entenderá y creerá en el Evangelio. No necesita una institución autoproclamada como infalible para tener dicha experiencia. Dios no necesita que nos proclamemos como infalibles. El mismo Espíritu Santo confirmará y convencerá a los oyentes de que en efecto predicamos la verdad. La autoridad es de Cristo. Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Nosotros operamos en la autoridad de Cristo, no en nuestra propia autoridad o nuestra supuesta infalibilidad. Dios no necesita poner ninguna autoridad fuera de su propia autoridad, porque sería inútil e irrelevante, ya que ninguna autoridad, aún la misma autoridad de Dios, puede ser nuestra autoridad a menos que nosotros la creamos. Solo en el final de los tiempos, Dios mismo demostrará su autoridad plena cuando al fin juzgue al mundo, salvando a los que creyeron y condenando a los que no creyeron. Entonces tenemos dos elementos de autoridad relevantes en nuestra fe. Número 1, la autoridad de Dios y su palabra confirmada por el Espíritu Santo. Y número 2, la conciencia humana. Es cierto que la conciencia humana no es confiable, pero no existe otra opción. Es tu conciencia la que decide creer o no, bajo sus propios parámetros cognitivos. Por otro lado, nadie puede ser tirano de tu conciencia, y es lo que muchas instituciones religiosas, incluyendo la católica, han pretendido hacer. El hombre debe decidir lo que considera la verdad a conciencia, y debe hacerlo por sí mismo, voluntariamente y en su pleno uso de su libre albedrío, no a la fuerza o en contra de su conciencia. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. No es la iglesia la que guía la verdad, sino el Espíritu Santo. Incluso el creer que la Biblia es la verdad es una obra del Espíritu Santo en nosotros. El hombre sin Dios, sin el Espíritu Santo y sin revelación, busca una entidad externa que se convierta en el responsable de su fe y acepta esa entidad fuera de sí mismo para subordinarse a su tiranía. No obstante, el hombre que ama a Dios y confía en la guianza del Espíritu de Dios busca una experiencia y una relación verdadera con el Creador. Esos hombres y mujeres que buscan la verdad y aman a Dios son los que se convencen y creen cuando escuchan la verdad del Evangelio. La Biblia relata la historia de Lidia. Ella daba testimonio de ser una buena persona y amaba a Dios con todo su corazón. Pero su fe era una fe judía. La fe judía aborrecía la idea de que Dios podría aceptar un sacrificio humano. Y es de todo sabido que la fe cristiana se basa en un sacrificio humano. No obstante, dice la historia que el Espíritu Santo abrió la conciencia de Lidia para que ella entendiera y se convenciera de lo que Pablo decía. Ella creyó, fue justificada por la fe, se convirtió, fue regenerada espiritualmente, se bautizó sin necesidad del tema de la infalibilidad. Su conversión fue completa y definitiva. Y por último, aunque los católicos romanos interpreten que Cristo en la Biblia les concedió infalibilidad, sería irrelevante a quienes no creen en la Biblia. Por otro lado, apoyarse en la Biblia como el fiel testigo de que en efecto la iglesia es infalible
colocaría la Biblia como la autoridad última en temas de fe. Sola escritura, la misma que tanto critican, y esto los convertiría en ser tan solo escrituristas como los de la fe evangélica. Dios les bendiga.